El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué hermoso podernos en esta hora conectar. Damos gracias a Dios porque Él nos permite poderte compartir la palabra de Dios. El propósito que hay en nuestro corazón es fundamentarlo en la palabra para que tú puedas defender, exponer, hablar una verdad bíblica, desmentir todas las mentiras que a lo largo el maligno ha usado para que se distorsione el mensaje de la salvación. Y se levantan personas a atacar y se levantan personas a desmentir lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. De hecho, uno de los que sufrió esta afrenta fue el apóstol Pablo, tanto así que en la carta a los Gálatas, él comienza a desmentir aquellas cosas, al igual que en Romanos, que se habían puesto en el mensaje no dado por el apóstol, pero para los judaizantes sí. Y tanto así que llegaron ellos a decir que el mensaje del apóstol Pablo era un mensaje donde él había dicho que Israel, Dios lo había desechado y que Dios había quitado a los descendientes de Abraham y que había introducido a los gentiles. Nada que ver con los judíos. Y él comienza a desmentirle por la misma escritura, el Antiguo Testamento. También mucha gente cree que el Antiguo Testamento muestra un Dios malo. Mucha gente cuando lee y empieza a leer el Antiguo Testamento dice, hay mucha sangre, se derramaba sangre, todo se tenía que purificar por sangre, pero no entienden que Dios es el mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir para el Nuevo Testamento. Y una sombra es algo, una fotografía blanco y negro, no muestra el detalle. La sombra es algo que queda por haberse interpuesto entre la luz. Pero cuando tú ves la realidad y ya no sombras, y tú ves a Cristo en todo su esplendor, comienzas a comprender todo el Antiguo Testamento. La predestinación es nuestro tema, parte 2. Vuelvo y te digo, este es un mensaje de salvación. Este es un mensaje que quizás tú escuchas y dices, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y tiene que ver mucho. Porque mucha gente cree que Dios los ha destinado para perderse. Es lamentable uno escuchar a personas que uno les habla el evangelio y dice, pues, yo sé que estoy para condenarme. Yo sé que estoy para perdición. Quizás a otros se les ha hablado el mensaje y se les ha presentado un evangelio de prosperidad, se les ha presentado un evangelio donde todo va bien, se les ha presentado un evangelio donde el Señor sana, salva, liberta y da poder, y es cierto, pero también el evangelio conlleva pasar momentos de desierto, de prueba, porque la Biblia dice que en esos momentos que no llegan a su fin, recuerda que yo compartí una prédica donde la prueba no llega a su fin, no, porque tiene un propósito, y es que en tu vida se revele el verdaderamente quién es Dios de los ejércitos, mientras que la tentación sí llega a su fin y se consuma, porque la tentación no es nada más ni nada menos que una obra de la carne, una obra que se produce en tu vida y no Dios. Por eso Santiago muy claramente dice que una vez consumada
la tentación produce a la luz, da a luz, como cuando una mujer entra encinta, concibe, da a luz la muerte, el pecado. Oremos para iniciar este hermoso tema, donde yo sé que es una verdad teológica, pero le pido a Dios que me dé la capacidad de hacer un mensaje fácil, didáctico, entendible, y que tú puedas desmentir muchas cosas, porque desafortunadamente hay una mentira infiltrada en uno de los grandes teólogos que por muchos años sirvió de teología para nuestros padres y los padres de nuestros padres. Pero en este tiempo, cuando ha aumentado la gracia, también viene la revelación y con ello viene el conocimiento. Yo lo único que te puedo decir es que la revelación va de aumento en aumento, y eso nos lo muestra Génesis, los primeros libros, luego nos lo muestra los Salmos, luego nos lo muestra los profetas, que de hecho esa es la división de la Tanaj, la Biblia judía. La Biblia judía se divide en tres partes. Nos habla acerca del Pentateuco o la ley. Luego nos habla de los salmos. Y luego nos habla acerca de la ley. 24 libros, para nosotros 39. Y eso es una larga explicación que te quiero dar. Pero Jesús lo aceptó y dio ese orden. Y lo encontramos en Lucas. Pero oremos porque nuestro tema es la predestinación. Parte 2. Padre celestial y Padre bueno, hoy vengo ante tu presencia. Y vengo ante ti con humildad y con un corazón sincero, pidiendo que tú tomes el control de esta transmisión. Tú sabes el anhelo de nuestro corazón. No nos hemos propuesto a predicar tu palabra para recibir a cambio ingresos. Por el contrario, Señor, hemos invertido en cámaras, en computadores, en micrófonos, en cables, en tiempo, en alistar por parte de mis hijos. Mis hijos también dedicar un tiempo para realizar esta transmisión, dejando sus actividades de colegio. Pero todo lo hemos hecho con un solo propósito: glorificar tu nombre, dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia, no cobrando nada, Señor, porque por ningún momento ni en ningún lugar aparecen cuentas de nada. Solamente hemos querido agradarte. Por eso te pido, Señor, usa mi mente, mi corazón, mis labios, para hablar tu palabra y hablar la verdad. Y que muchas personas que me están escuchando, que están dentro del cristianismo, puedan comprender la verdad tuya y puedan desmentir a muchas personas que, engañadas por el error, han caído en conceptos y preceptos no bíblicos, Señor, y sus vidas se encuentran estancadas, y sus vidas se encuentran, Padre Celestial, quietas, porque no hay un fluir de tu Espíritu Santo. No hay esa libertad que tú has prometido y que tú nos ofreces, porque tú dices que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No esclavos, Señor. Nosotros no somos esclavos. Nosotros somos libres para amarte en libertad. Somos libres para mostrar la verdad tuya. Somos libres para mostrar a otros que tú eres un Dios grande y poderoso. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que tu paz venga a cada corazón, que tu paz venga en esta hora a cada vida que me ve. Quizás aquellos amigos que por primera vez están pasando, yo te pido que tú los detengas y que permitas que ellos puedan llegar a un conocimiento intelectual y ese conocimiento se convierta al final de este programa en verdad y en un conocimiento espiritual y puedan llegar a tus pies. Es el único anhelo y propósito de nuestro corazón. Por eso a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra
y te doy la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro propósito como ministerio es poderte dar bases a las personas cristianas para poder defender la doctrina. Pero también a aquellas personas que por primera vez nos ven, poderles mostrar el amor de Dios que está registrado desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no cambia. Dios no varía. No hay sombra de variación en él. Pero sí hay una interpretación que se ha venido tomando y ha venido conformándose ya al final de los tiempos. Y es la revelación. Hemos venido hablando acerca de la carta a los Efesios. ¿Por qué la carta a los Efesios? Porque la carta a los Efesios es una carta doctrinal. Es una carta escrita a la iglesia, donde le muestra muchas cosas que Dios hace en su amor. Que Dios hace porque a Él le place y que Él hace porque desea que nadie se pierda, sino que todas las personas, todo el mundo llegue al conocimiento de Él. Ese es el propósito de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, la Biblia me muestra de Génesis hasta Génesis, más o menos capítulo 12, un trato. Y en esos solo capítulos, más o menos 12 capítulos, hay evidenciadas 3 dispensaciones. 3 dispensaciones que son la inocencia, que es un solo capítulo, 2 capítulos, Génesis 1 y 2. Luego una conciencia, que es un capítulo número 3. Luego me muestra un gobierno humano. Ese gobierno humano está desde más o menos capítulo 5 o 6 de Génesis. Para luego introducirnos en una dispensación de las promesas, que va más o menos de Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo más o menos 19. Luego del capítulo de Éxodo 20 en adelante nos muestra una dispensación de la ley, para terminar en Hechos capítulo 2, un largo trayecto de la ley. Luego viene la dispensación de la gracia, la cual la encontramos desde Hechos de los Apóstoles capítulo 2 hasta nuestros días. Luego viene la dispensación que está por cumplirse del milenio. Y lo podemos encontrar en Apocalipsis, en los capítulos intercalados de Apocalipsis, porque Apocalipsis comienzan los primeros capítulos a mostrar una iglesia. Luego la iglesia desaparece y viene un periodo de gran tribulación. Después, terminando el periodo de gran tribulación, viene el milenio, que son 1000 años, el reinado de Cristo en la tierra, literalmente, con Jerusalén como la capital de su reino. Luego vemos ya capítulo 20, 21, ya el final de todas las cosas. El juicio del gran trono blanco, cielos nuevos, tierra nueva. Ese es el gran panorama de toda la Biblia. Así que el trato de Dios ha sido el mismo, pero ha sido gradual. Dios ha mostrado su amor. Y hoy Dios muestra su amor, tanto así que me permite hoy hablarte del mensaje de salvación. Y aunque este tema de la predestinación es un tema totalmente teológico, no es tanto doctrinal, porque si tú oyes de la predestinación hay muchas posturas, pero todas van encajonando y van llegando a la verdad. Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 3, muestra una naturaleza de una iglesia. Una iglesia santa, fiel,
santa porque Dios le plació en Cristo hacernos santos. Y esto fue gracias a la obra de la cruz. Ahí no hay mérito humano, ahí no hay esfuerzo humano. Entonces tú dirás, pero ¿cómo así? Si Dios me hace santo, ¿cómo es que lo obtengo? Recibiendo a Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para recibir el ser santo delante de Dios. Eso se logra a través de la redención, de la justificación. Temas profundos que no vamos a tratar. Luego viene la obra del Espíritu Santo en tu vida. A eso se le llama santificación. No para tú ser santo, porque ya lo fuiste. La santificación tiene más que ver con tu andar en tu vida cristiana. La santificación es un proceso gradual donde eres santo posicionalmente en Cristo. Él te hace santo. Y luego tu santificación es lo que se llama una santificación práctica, donde tú al día a día vas encontrando cosas que debes dejar porque Dios a través de la Biblia te va mostrando. Deja la ira, deja las malas palabras, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, deja la incredulidad, deja esa duda de si soy salvo y si hago esto perdí mi salvación. No, tienes que corregirte y eso es la santificación. Eso no quiere decir que tú puedes pecar, no, porque tú puedes pecar y de tanto pecar te vuelves una persona intolerante, te vuelves una persona incrédula y te vuelves un enemigo de Dios. Y Dios a sus enemigos, pues imagínate lo que va a hacer. Se constituye, dice la Biblia, ya no hay más que hacer por una persona que le fascina y le gusta pecar. Pecar puede ser con tu vista, con tus labios, con ver páginas pornográficas, con hacer cosas que no se deben hacer. Todo esto debe ir a la cruz. Y eso muere. Luego viene la fidelidad. Y esa fidelidad se logra a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso termino diciendo de qué te alimentas. Es fundamental de qué te alimentas. De redes, quizás 3, 4 horas, y de lectura de la Biblia, ni siquiera 1 minuto ni 2. Te alimentas de música comercial y cuando llegas a la iglesia toca desintoxicarte, sacarte todo eso. ¿De qué te alimentas? Así que Efesios capítulo 1 nos muestra 3 cosas y estamos detenidos prácticamente en la primera. Del versículo 1 al 3 nos muestra la naturaleza de la iglesia, a quién se le escribe la carta, a quién se le destina. Luego vemos el versículo 3 al 6, que hay una elección, o sea, hay un pasado en nosotros que fue una elección. ¿Hecha cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué tiene que ver con la predestinación? ¿Qué tiene que ver con el preconocimiento de Dios? ¿Qué tiene que ver con la presciencia de Dios? Eso lo hace el Padre. Vemos al Padre actuando enfáticamente, el Padre actuando enfáticamente a favor de los que son elegidos. Luego vemos que vamos a empezar a estudiar, tan pronto terminemos la predestinación, a hablar de tu presente, tu ahora, la redención. La redención está de los capítulos 6, parte B, al versículo 11. Esta redención, que es el presente, está en énfasis el Hijo. El Hijo de Dios, Jesús, Cristo, es el que hace ese proceso de redención en tu vida. Tú no lo logras por hacer o dejar de hacer.
Tú lo logras cuando tienes un encuentro con Jesús. Jesús es el único que te puede dar la redención, que te puede dar la paz que necesita tu alma. Hay un vacío existencial en nosotros porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Fuimos creados para estar en relación con Dios. El pecado nos alejó, quedó en nosotros un vacío. Y mucha gente lo ha querido llenar con los ídolos, con la religión, con obras de caridad, con miles de cosas que no pueden llenarlo. Solo Jesucristo puede llenar ese vacío existencial en tu vida. Luego vemos un futuro. Y ese futuro, aunque es presente, es la herencia. Dios te hace su hijo, pero también sucede un proceso en tu vida que lo hace o se efectúa o el énfasis lo hace el Espíritu Santo. No lo puede hacer otra persona porque Él te sella, Él te bautiza y te llena. Así que empecemos. La predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, nos dice la Biblia que Él nos escogió. Y eso es lo que se llama predestinar. Y dice Efesios 1, 4 y 5, Reina Valera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mientras tanto, preparemos Biblia el mensaje y preparemos Biblia amplificada del mismo Efesios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación envuelve todo lo de anterior que tiene que ver con el versículo 4. Si no fuiste predestinado, no puedes ser escogido. Si no fuiste predestinado antes de la fundación del mundo, no puedes ser santo. Si no fuiste predestinado, no puedes estar sin mancha, y menos delante de un Dios vivo. Y menos, si no fuiste predestinado, tampoco en tu vida puede haber el amor que produce Dios a través de la obra que efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque el amor de Dios es un amor ágape, es un amor que se desprende, es un amor que da sin medida, es un amor que no mira la ofensa que hiciste. Por el contrario, Dios mira que esa ofensa que cometiste nadie la puede pagar, nadie te la puede quitar. Y Él envía a su Hijo para cancelar esa deuda. Tú no lo mereces, pero a Dios le plació. Tú no lo mereces porque no estás en las condiciones de hablar. Cuando uno va en la vida y de pronto cae en un hueco, en un bache. Y te lo digo por experiencia en mi vida. Mucha gente pasa y te ve y lo único que hace es burlarse. Otros reírse. Otros ponerte el pie encima. Pero nadie te tiende la mano. Y a pesar de que tú eres una persona que has hecho algunas cosas, pero a la gente no le importa. A la gente antes le fascina verte mal. La gente se burla. Y la gente se autojustifica. Mire, ese pecó, yo no. Ese cayó, yo no. Ese tal, yo no. Y miren, no sean como ese. Y lo ponen a uno de ejemplo y de exhibición. Pero Dios es el único que extiende su mano y te saca del lodo cenagoso. Te saca de la pudredumbre donde estás.
te saca de donde estés, como aquel hijo pródigo. El padre no lo dejó llegar. Cuando fue y lo abrazó, y yo me imagino ese abrazo, y este hijo pródigo oliendo a la baza de cerdos, oliendo a sudor, pero al padre no le importó. Tanto así que dijo, vaya, preparen la mejor comida, preparen la mejor ropa, alisten el anillo. Y lo revisten nuevamente de autoridad. Pero en cambio, los cristianos, lo único que hacen es el dedo en la llaga. Y meten el dedo en la llaga. Y si pueden sacar todos los cueritos tuyos al sol, lo hacen. Y si ves que tú estás logrando algo en Dios, buscan la manera de dañar tu testimonio y afrentarte. Pero Dios no. No importa el estado en que estés. Él te ama. No ama tu condición, te ama a ti. Y por amor a ti te saca de esa condición. Te saca de ese lugar en el cual tú estás. Y te lo hace para mostrarte que esa condición en la que tú estabas no es la ideal. Eso Dios lo hace. Por eso dice la Biblia, ven, estemos a cuentas. Si tu pecado fuere, no importa. Si tu pecado era, no importa. ¿Qué hace Dios? Toma tu pecado y lo bota a lo profundo del mar. A lo más profundo. Y sabemos más del espacio que del mar. Porque hay momentos en las profundidades donde el hombre no puede llegar. Porque es tan densa la materia, es tan densa el agua, que es un muro de concreto impenetrable. Tanto así que explota lo que sea, revienta lo que sea. El hombre con toda su sabiduría no ha podido descender a esas profundidades. Allá queda tu pecado. Pero Dios lo hace no para que vuelvas a mirarlo y lo codicies y vuelvas a tomarlo, porque la Biblia dice que eres como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada que vuelve al lodo. No, no lo hagas. Si Dios te sacó, es para que tú levantes tu cabeza. No necesitas una terapia, no necesitas una sanidad interior, no. Necesitas reconocer y mirar, sí, tú me sacaste de ahí, no volveré ahí. Tú me limpiaste de ahí, no lo volveré a hacer. Biblia el mensaje. Dice la Biblia, el mensaje, lo siguiente. Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. ¡Cuán bendito es Dios! ¿Y qué bendición es Él? Él es el Padre de nuestro Maestro Jesucristo. Y nos lleva a los lugares elevados de bendición en Él. Mucho antes de poner los cimientos de la tierra, Él nos tenía en mente, nos había elegido como el centro de su amor, para ser íntegros y santos por su amor. Hace mucho tiempo que decidió adoptarnos en su familia a través de Jesucristo. Qué placer tuvo al planear esto. Predestinación. Quería que entremos en la celebración de su espléndido don de la mano de su amado Hijo. Pero dice la Biblia amplificada sobre esta misma versión. Dice que la bendición, alabanza, elogio y elogio sean para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, o sea, dada por el Espíritu Santo, en el reino celestial. Así como en su amor, Él nos escogió, o sea, en realidad nos escoge para sí mismos como suyos. En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, o sea,
consagrado y apartado para él, e irreprensibles en su vista, irreprochable, delante de él con amor. Versículo 5. Porque él nos destinó, o sea, nos destina, nos planea en amor para con nosotros, para ser adoptados, o sea, relevados, como sus propios hijos por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad, porque le agradó y fue su bondadosa intención, para que seamos para alabanza y encomio de su gloria, gracia, o sea, favor y misericordia, que tan generosamente nos otorga en el amado. La predestinación, parte 2, tiene que ver con el plan maestro de Dios para la salvación, manifestada en la persona de Jesús. Hay una mala interpretación que ha dado la teología de Juan Calvino. Juan Calvino expone que la gracia es por medio de la obra de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero sale de ahí el hipercalvinismo. El hipercalvinismo sostiene que Dios escoge a unos para ser salvos y coge a otros para desecharlos de la salvación. Y esto es una gran mentira. Esto puede ser una herejía. A pesar de que Juan Calvino es uno de los exponentes, de los mayores exponentes, te hablo más o menos siglo IV, siglo V más o menos, siglo III, IV, V, bueno, me falla la memoria, donde él expuso doctrinas fundamentales, y estas fueron las bases de la iglesia hasta más o menos el siglo XV, XVI, XVII. Todo ese tiempo se expuso de que Dios escogía a unos para salvación y a otros para perdición. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.